Buenas noches, mi nombre es Giovanna de Rosarela Cruz Paco, integrante del Grupo C. Ahora voy a responder la pregunta del foro. ¿Los proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura permitirán dinamizar los mercados regionales en el siglo XXI? El PNI es una herramienta clave para el desarrollo de la infraestructura de un país, en este caso del Perú. En el contexto del siglo XXI, es posible que los proyectos priorizados del PNI tengan un impacto significativo en la dinamización de los mercados regionales, pero esto dependerá de diversos factores y condiciones. La construcción de las infraestructuras modernas puede facilitar el acceso de las regiones a los mercados nacionales e internacionales. Esto puede ser especialmente relevante para aquellas regiones que dependen de las exportaciones, ya que de esta manera sus productos podrán llegar a los mercados globales. 2. Los proyectos de infraestructura, claro está que generan empleos, pero no solo regionales, sino nacionales, ya que de esta manera genera una mayor circulación de dinero y dinamiza el mercado regional. 3. Mejora en la competitividad. Una mayor competitividad puede permitir a las empresas regionales expandir sus actividades y aumentar su presencia en mercados nacionales e internacionales. 4. Sostenibilidad y tecnología. Y acaba la pregunta, ¿qué pasaría si juntamos tanto la tecnología con sostenibilidad? ¿Acaso no tendríamos proyectos de gran impacto? Claro que sí. Ahora en el siglo XXI los proyectos de infraestructura deben de estar alineados con lo ya mencionado, ya que al generar una buena tendencia de sostenibilidad y tecnología, los proyectos priorizados se podrá incorporar soluciones tecnológicas avanzadas como la digitalización de procesos logísticos, infraestructura inteligente y energía renovable. De esta manera se va a poder contribuir a la creación de mercados más sostenibles y resilientes, lo que a largo plazo se beneficiará a las regiones. Pero, ¿acaso no hubo grandes proyectos aquí en el Perú? Claro que sí, hubo muy buenos proyectos aquí en el Perú, pero lamentablemente muy pocos fueron ejecutados. En tal sentido, podemos decir que ciertas inversiones no fueron vistas para proyectos viables. Sin embargo, tal vez fueron planteados simplemente para poder lucrarse de ellos, ¿no? Las personas que realmente lo iban a llevar a cabo. Pero más allá de hablar cosas malas, podemos mencionar proyectos que sí fueron ejecutados. En lo que es Lima, podemos ver el proyecto de la línea 2 y ramal y la avenida Faucet, la cual sí fue ejecutado. Este es uno de los proyectos más grandes y relevantes para la ciudad de Lima, ya que mejorará significativamente el transporte público en la capital. La ampliación del aeropuerto de Jorge Chávez, en la cual se invirtió 4,950 millones de soles. El Estado está en ejecución. Este proyecto busca ampliar la capacidad del aeropuerto principal del país para atender a un mayor número de pasajeros y carga. Tercero, Chamochic, en la cual se invirtió 3,149 millones. El Estado es en ejecución. Este proyecto de irrigación es fundamental para el desarrollo agrícola de la región del norte del Perú. Ahora, ¿qué proyectos con ejecución incompleta podemos encontrar en nuestro país? En primer lugar se ubica la longitudinal de la Sierra Tramo 4, Huancayo, Ayacucho, Andahuaylas, Puente Sauvinto y Pisco, Ayacucho, en el cual se invirtió 9,862 millones de soles. El Estado es en ejecución, pero con retrasos. Este es un proyecto vial importante para mejorar la conectividad de las regiones andinas, pero ha enfrentado dificultades técnicas y sociales.
Ahora, en este proyecto que se mencionó, podemos llegar a una pregunta de reflexión. ¿Qué pasa si estos proyectos simplemente se dejaron a la deriva? ¿Habrá consecuencias para nosotros los ciudadanos o simplemente no repercute ninguna consecuencia? Y claro está que sí. Lamentablemente estos proyectos que no llegan a ser ejecutados generan ciertos problemas a nosotros como ciudadanos. Tal vez si es que se hubiese implementado una buena estructura en las carreteras, no hubiese más accidentes. Si tal vez no se hubiese invertido en esos proyectos que ahora estén paralizados, se hubiesen construido proyectos que sí realmente nos iban a servir a nosotros. Por ejemplo, la construcción de hospitales, la construcción de colegios, las cuales nos hacen tanta falta a nosotros como ciudadanos. Y por qué no mencionar lo que es la sierra peruana. Y no es por decir que tal vez la selva o la costa no carecen de esas necesidades, pero no, lamentablemente la mayoría de los proyectos se ven planeadas aquí en la sierra, pero por su mayoría estas no son ejecutadas, simplemente se dejan a la deriva y se hace que el otro gobierno que ya va a ser elegida la puedan continuar, pero lamentablemente esos gobiernos no se hacen cargo de ello, simplemente lo siguen dejando ahí y no se hace nada. Entonces podemos decir que sí existe una malversación de fondos. ¿Por qué? Porque no hay cierta responsabilidad económica por parte de las personas que ven los proyectos, ¿no? En este caso a la institución que ya hemos mencionado en el inicio, que vendría a ser el PNI. Mi nombre es Ashley Stephanie Flores Paredes y vamos a desarrollar las preguntas del foro. La primera pregunta, ¿qué es concentración económica y centralismo estatal según Efraín González Olarte? Bueno, con lo que es la concentración económica se refiere a la aglomeración de industrias, fábricas, servicios y a la población en una sola área geográfica, que en este caso sería Lima. Lima concentra casi la mitad del Producto Bruto Nacional, mientras que solo alberga al 30% de población. Esto hace que el crecimiento en otras regiones sea bajo, dificultando la competencia con empresas grandes. En lo que es el centralismo estatal, se refiere a la concentración del poder político y administrativo en el gobierno central, que también está ubicado en Lima. Lima concentra la mayor parte del gasto público, incluyendo el 80% de los impuestos recaudados. También dificulta la toma de decisiones y el desarrollo en otras regiones. Crea un estado con una poca respuesta a las necesidades de la población que esté fuera de Lima. Segunda pregunta, ¿cuándo se origina? En el tema de la concentración económica se origina en la época colonial, en el siglo XIV. La corona española necesitaba controlar el tema de la recaudación de sus impuestos y el control de su territorio, por lo que concentró su aparato estatal en Lima y las 9 intendencias. Esta estructura se llegó a heredar después de la independización del Perú en 1821 y 1824. La República mantuvo la misma estructura de lo que es la recaudación de impuestos y la administración del país. La concentración económica se inicia en la década de 1930 con lo que es la crisis de la industrialización del norte y posterior industrialización por sustitución de las importaciones en Perú. La concentración económica en Lima se intensifica después de la Segunda Guerra Mundial, casi el 70% de la industria ubicándose en la capital. Tercera pregunta, ¿qué estamos haciendo para desconcentrar la economía y descentralizar el Estado? En la descentralización
Se ha implementado desde el 2001 con la transferencia de poder y recursos al gobierno central y a gobiernos, del gobierno central a gobiernos regionales y municipales. También ha aumentado el gasto público en las regiones, pero el Estado peruano sigue siendo relativamente pequeño con una recaudación fiscal baja. En la desconcentración se refiere a la creación de incentivos para la inversión de regiones, especialmente en regiones pequeñas, en lo que es industria, agroindustria, minería, artesanía y servicios. Un ejemplo claro podría decir el régimen de lo que es la Amazonía, que incentiva que se pueda crear industrias en ese lugar. También se busca generar un desarrollo regional más equilibrado y un círculo virtuoso donde mayor producción lleve a mayor recaudación de impuestos, fortaleciendo así los gobiernos regionales. Gracias. Soy Karima Mayra y hoy hablaré sobre la concentración económica y el centralismo estatal en el Perú, según Efraín González de Olarte. ¿Qué es la concentración económica y el centralismo estatal? La concentración económica es cuando las actividades productivas y recursos se concentran en una zona. El centralismo estatal ocurre cuando el gobierno centraliza funciones y recursos, afectando la autonomía regional. ¿Cuándo se origina? Este fenómeno se origina en la época colonial, cuando Lima centralizaba el poder para controlar impuestos y territorios. Tras la independencia, esa estructura centralizada se mantuvo en la República, perpetuando el centralismo político y económico. ¿Qué estamos haciendo para descentralizar la economía y el Estado? Desde el 2003, el Perú busca descentralizar, transfiriendo competencias y recursos a gobiernos regionales y locales. Sin embargo, según González Olarte, aún enfrentamos desafíos como la limitada capacidad fiscal y administrativa de los gobiernos subnacionales y la necesidad de una mayor descentralización administrativa y la lucha contra la corrupción. Muy bien, continuamos. Tenemos que recordar quién es Efraín González. Es un economista peruano que ha analizado el desarrollo económico y político del país. Y la concentración económica se refiere a la acumulación del poder económico a pocas regiones o sectores o grupos empresariales. El centralismo estatal es el concentramiento del poder político y administrativo en la capital, lo que limita el desarrollo en otras regiones. El origen de este fenómeno surge desde la época de la colonia y se refuerza en la República, cuando Lima se consolidó como el centro poder político y económico, dejando a las otras regiones con menos inversión y menos desarrollo. Las medidas para la desconcentración y la descentralización actualmente están implementando políticas de descentralización como la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos regionales y locales, incentivos para la mejora de la inversión fuera de Lima y fortalecimiento de economías regionales mediante infraestructura y educación. Eso sería todo. La primera pregunta, lo que nos quiere decir, ¿qué es concentración económica y centralismo estatal? La concentración económica y el centralismo, según lo que nos cuenta Efraín González, nos quiere decir que la concentración económica se ha concentrado en un solo lugar. Lo que nos habla es en Lima. Se ha concentrado en muchas cosas, se ha invertido en muchas cosas, se ha hecho mejoras, se ha invertido para poder evolucionar solamente en Lima. Y el centralismo, como dice, ¿no? La palabra del centralismo se ha centrado solamente en Lima y en Lima y no ha visto en otras regiones para que ellos también puedan avanzar, ¿no? Y no es el problema, y eso no es el problema. El problema es que Lima va a seguir avanzando y en las otras regiones va a seguir, claro, va a seguir avanzando, pero lento, lento. Pero Lima va a seguir creciendo. ¿Cuándo se originan? Se originó en el siglo XX y en el siglo XIX, pero la concentración económica y el centralismo se unieron en el siglo XXI y de ahí comenzó pues el problema en Lima. Por eso tienen una fuerte
una ciudad muy avanzada económicamente, ¿no? Bueno, la tercera pregunta es, particularmente en Lima, el problema de la desconcentración de la economía y la descentralización del Estado fue muy evidente en 2015, cuando las desigualdades entre la capital y las regiones más alejadas del país se hicieron más notorias. Entonces, todavía se sigue trabajando para lograr una desconcentración efectiva que permite el crecimiento más balanceado entre Lima y las demás regiones del Perú.